está en la sesión, pero la verdad es que me encuentro muy contento de estar aquí, sobre todo de la compañía de una gran mujer y sobre todo de una gran en el tema de la Agenda 2030, como lo es la maestra Dolores Barrientos. La última vez que coincidimos fue en un evento de la Procuraduría del Medio Ambiente, que precisamente es un estado en el que el día de hoy nuestro acompañante nos congratula con su presencia, un gran amigo y sobre todo un aliado desde la primera edición de la Escuela ODS. Ha sido una organización que ha estado participando con nosotros activamente desde Guanajuato, en conjunto con el Estado de México. La verdad es que muy contento, sobre todo de que muchos de ustedes que nos están viendo hoy comiencen a tener sobre todo un interés en seguir estas sesiones, estas clases a través de la Escuela ODS, que nos permiten sobre todo empezar a coadyuvar en el tema de crear proyectos y alianzas. Muchos de ustedes ya nos han estado escribiendo a través de nuestro correo electrónico, en los cuales nos solicitan mucho la transmisión de las sesiones, decirles que tenemos nuestro canal de YouTube, nuestras plataformas de Facebook que nos permiten sobre todo seguir aprendiendo el tema de la escuela ODS. Muchos de ustedes nos han hecho llegar varios proyectos que la verdad es que nos sentimos muy contentos de poder desde la escuela ODS seguir alianzas que nos permitan la creación de proyectos que permitan coadyuvar el tema de la Agenda 2030 y la verdad es que muy contento. El día de hoy ya estamos a la mitad precisamente de esta escuela ODS y sobre todo agradecerles a todos porque gracias a ustedes han hecho un éxito en crear un proyecto de capacitación constante en el tema de la Agenda 2030. No, estoy seguro que será una gran jornada en donde podremos aprender sobre todo de personas especialistas en el tema del medio ambiente y sobre todo permitiremos seguir estrechando proyectos en el tema de la Agenda 2030. Sean todos y todas bienvenidas a este tercer día de la Escuela ODS. Muchas gracias, amigo Henry. Y en nombre de todas las organizaciones aliadas que participan en esta tercera edición de la Escuela ODS, va a darnos un mensaje Rubén Herrerías. Él es coordinador de vinculación institucional del Instituto de Formación Política y Transformación Pública. Adelante, Rubén, bienvenido. Nati, muchas gracias, muy buenos días. Buen día también, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan aquí, a la maestra Dolores, aquí a quienes están haciendo todo el soporte técnico y por supuesto también agradecerle muchísimo el espacio a nuestro amigo y compañero, a Henry Iván. Gracias, Henry, de verdad ha sido un gran honor estar colaborando contigo desde acá de Guanajuato y además también agradecerle a todas las asociaciones que han estado con nosotros, especialmente también a quienes han estado vinculando a la Escuela ODS. Como saben, el instituto es una organización, es una asociación civil de Guanajuato que ha estado participando desde la primera edición en la Escuela ODS México. Nos sentimos muy contentos de seguir compartiendo este espacio. Desde 2016 prácticamente que se fundó el instituto, hemos estado comprometidos y haciendo también acciones en parte para el liderazgo, formar liderazgo desde la participación política, la participación social, acercándonos, por supuesto, también a los jóvenes talento acá en Guanajuato y en el país en general. Y esta alianza es lo que nos mantiene comprometidos también, por supuesto, al trabajo en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y además también en la propuesta que hemos tenido con algunas otras organizaciones. Ha sido muy cercano desde la filosofía e ideología humanista de nuestra institución. Hemos acercado mucho el trabajo a otras instituciones de carácter internacional y justo cuando Henry nos mencionaba, queremos realizar un espacio exclusivo y único en todo Latinoamérica y además también más allá de este espacio, queríamos acercarnos y queremos tener, por supuesto, también una propuesta proactiva y así fue como también lo manejamos. Miren, quería dejar también mucho algunos datos que me pasaban también en la mañana desde el informe sobre los progresos en el cumplimiento de los ODS. Se estima que más de 71 millones de personas volverán a caer en pobreza extrema debido a la crisis que vivimos por el tema del COVID. También el tema de subempleo, empleo, más de 1.600 millones de trabajadores volverán a esta condición de vulnerabilidad. Y por supuesto también volver a mencionar que mujeres y niños son más vulnerables que antes. Y esto es porque 90% han cerrado escuelas, en muchas participaciones también han sido limitantes estos datos. ¿Y cómo podemos unidos contrarrestar este gran reto, esta gran responsabilidad que tenemos desde nuestras asociaciones? Este es el espacio. Y yo siempre lo he mencionado, lo hemos mencionado muchas veces, nos sentimos orgullosos acá en Guanajuato de formar parte de esta estructura y todos lo reconocen porque es una estructura única. El valor de nuestra organización, de nuestro trabajo unido y además también de todo este espacio nos enriquece mucho. La propuesta, el giro de cada institución, de cada organización ha sido un foco elemental para poder tener
estos espacios también, además, aunado a eso, la gran participación de grandes líderes que están comprometidos con este cambio y por eso extenderles el apoyo desde el Instituto de Formación Política y Transformación Pública. Es para nosotros un orgullo, una gran satisfacción seguir colaborando, tengan la herramienta de que seguiremos formando estructuras, seguiremos convocando a nuestros jóvenes para las mejores causas y por supuesto también cuenten con que este apoyo va a ser permanente, que vamos a tener una gran sesión y una gran escuela y esperemos que ya pronto, como ya lo comentábamos, se venga la siguiente edición que la esperamos con muchísimas ganas. Y agradecerle, por supuesto, muchas gracias, excelente día y que sea una excelente sesión. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Rubén. Y antes de dar paso a la conferencista del día de hoy, les comparto que pueden dejarnos todas sus preguntas, todas sus dudas a través de los mensajes que aparecen en los distintos canales de comunicación por los que se está transmitiendo esta tercera edición de la Escuela ODS. También recordarles que solamente es un link de registro, es decir, que si ustedes ya se registraron con antelación, no se preocupen, van a tener su constancia para que no se preocupen en estar preguntando. Y el link de registro y el link de registro. Y ya lo hicieron anteriormente, ahora solamente vamos a dedicarnos a aprender. Y bueno, pues les voy a hablar un poco de nuestra conferencista del día de hoy. Ella es una señora en toda la extensión de la palabra. Dolores Barrientos Alemán cuenta con una licenciatura en Economía del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en donde obtuvo una mención honorífica y una maestría en Administración Pública de la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Imagínense, ya vamos viendo por dónde va el camino. Ella también se desempeña como representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente, y es parte de este programa. Y desde el 2011, durante su mandato, ha diseñado e implementado importantes proyectos relacionados a la conservación de la biodiversidad y el combate a la pobreza, el cambio climático, el manejo sostenible de químicos y la promoción de energías renovables. Asimismo, ha impulsado la iniciativa de la economía verde en los diversos sectores del país. Adicionalmente, ha participado activamente en el proceso de reforzamiento del marco legal ambiental de México a través de la emisión de nuevas leyes como la Ley General del Cambio Climático en el 2012 y la Ley de Transición Energética en el 2015. Anterior a la responsabilidad que ahora tiene en las Naciones Unidas, ella se desempeñó como especialista senior en cambio climático y energía limpia en el Banco Interamericano de Desarrollo, por sus siglas, BID. Durante el desarrollo de su vida laboral, construyó una sólida carrera profesional en el área de finanzas internacionales en el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, en México. La combinación de capacidades en las áreas financiera y ambiental la ubican como una de las pocas expertas que existen en el área de financiamiento climático. Y qué mejor que en el marco de la tercera edición de la Escuela ODS y también del Día Internacional de la Mujer, recibamos a una gran mujer con toda experiencia. Adelante, maestra Dolores, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Bueno, me da muchísimo gusto ver a ustedes jóvenes entusiastas, a Nati, a Henry Van, a Rubén, que están aquí con esta gran iniciativa de la Escuela ODS, que he visto por ahí que cada vez más tiene, pues, tiene muchísima popularidad, ¿no? Entre la audiencia a la que ustedes están alcanzando, tanto en México como el resto de América Latina. Me va a dar mucho gusto dar esta presentación. Sé que es una presentación larga, la voy a dar muy rápido para poder irlos llevando de la mano acerca de la importancia que tiene el medio ambiente para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Me dicen entonces si... A ver, permítanme, voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si la pueden ver? No, aún no la podemos ver. Aún no, Okay. aún no aparece. Perdón, entonces... ¿Vale?
¿Me dicen si ya la pueden ver? Sí, ahora sí ya podemos ver la presentación. Perfecto. Perdón, una disculpa. No se preocupe. Ok. Bueno, mi presentación básicamente es esta, la importancia que tiene el medio ambiente en el desarrollo sostenible y en el logro de la Agenda 2030 y de sus 17 ODS. Me gustaría muchísimo hacerles este resumen de nuestro secretario ejecutivo, perdón, nuestro secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, para que ustedes sepan que los temas ambientales y los temas climáticos están ya en la prioridad, una prioridad muy alta en la agenda internacional. En diciembre, nuestro secretario general, el señor Gutiérrez, dio una conferencia en la Universidad de Columbia en Nueva York y les hizo un resumen, yo creo que el resumen más completo de cuáles son estas crisis ambientales que está afectando al planeta y a la humanidad, y que a pesar de que ahora estamos viviendo una pandemia precisamente provocada por un problema ambiental, que es pues el traspaso de estos virus que viven en zonas muy recónditas del planeta, y que pues los hombres llegan a esas zonas recónditas con actividades agrícolas, mineras, haciendo puentes, haciendo grandes hidroeléctricas, y entonces esos virus pues son trasladados al hombre, ¿no? Porque el hombre está irrumpiendo pues ese equilibrio ecológico que tienen estos patógenos en esas zonas recónditas, y eso pues al final del día da lo que es la zoonosis, que es esa transferencia de estos virus a animales y luego a las personas. Y bueno, COVID-19 es un ejemplo de ello. Desafortunadamente no va a ser el último virus que estemos enfrentando, más sin embargo, en los años recientes, pues ha sido un problema, una pandemia, y ha provocado una crisis económica y una crisis social muy fuerte que no habíamos vivido tal vez en 70 años, ¿no? Entonces, pero hacerle entender a las personas que lo que estamos viviendo está totalmente interrelacionado a la relación que tenemos con la naturaleza y con el planeta, y que si no cambiamos esa relación que tenemos con la naturaleza, muy difícilmente vamos a poder evitar problemas tan fuertes como el que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Entonces, les paso rápidamente este resumen. Por ejemplo, nuestro secretario general dice: la diversidad biológica se está desmoronando, ¿sí? Hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Cada año perdemos más de 10 millones de hectáreas de bosques. Hay una sobreexplotación muy fuerte de los océanos. Hay problemas de acidificación también en los océanos. El incremento de la temperatura también del agua en los mares y océanos se está dando, y eso pues está afectando a los arrecifes, por ejemplo, que son los vientres en donde se reproducen muchas especies. Entonces ya el blancamiento de arrecifes se está dando de una manera acelerada. La contaminación del aire y del agua mata más de 9 millones de personas cada año. Más del 80% de los océanos tienen ya un problema fuerte. Y bueno, a medida que el ser humano y el ganado invaden más y más los bosques y las selvas y alteran estos espacios silvestres, pues en esa medida vamos a tener mayores riesgos de que nuevos virus que tal vez puedan ser más mortales o que puedan tener niveles de infección mucho más altas, nos ataquen a nosotros, esta especie que son los seres humanos, ¿no? El 75% de estas enfermedades infecciosas viene precisamente del efecto de que el hombre está llegando a estas zonas tan apartadas
y extrae precisamente o transporta esos virus que pues están afectando nuestra salud. Hay evidentemente no es una crisis climática, ya es una emergencia climática la que estamos viviendo. Hemos tenido en los últimos años los años más calientes registrados desde que se mide la temperatura en el planeta. El Ártico se está descongelando, Siberia también. La temporada de huracanes es cada vez más fuerte y más numerosa. Los niveles de concentración de carbono en la atmósfera siguen incrementándose sin parar, y sin embargo las políticas climáticas de todos los países pues no están a la altura para poder ganarle al cambio climático. Las emisiones son en la actualidad 62% más altas que cuando como humanidad se iniciaron las negociaciones internacionales sobre clima en 1990. Es decir, no se ha hecho nada en cuanto a las soluciones que todos los países han propuesto para parar el cambio climático. O sea, ustedes ven que no es evidente ningún resultado, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que está pasando en términos de esta triple crisis ambiental que nosotros hemos calificado, que es la crisis climática, es la crisis de la pérdida de la biodiversidad tan acelerada que estamos haciendo, y es la crisis de la contaminación. La contaminación, pues, del agua, del aire y del suelo. Y bueno, ahora también la contaminación de los mares y los océanos con las 13 millones de toneladas de plásticos que arrojamos cada año a los mares y a los océanos, y que ya los estamos viendo como vertederos o tiraderos. Entonces, al 2050, si seguimos ese ritmo de tirar al mar todo lo que no nos haga falta y seguir hiperconsumiendo como hasta ahora, pues entonces ya vamos a tener escenas catastróficas en algunas décadas en donde el mar va a ser nuestro tiradero y va a haber solamente basura y ya no va a haber vida marina. Eso es lo que estamos haciendo con el planeta y con los recursos naturales que nos ofrecen, ¿no? Y bueno, ¿por qué vivimos así? Básicamente porque el modelo económico del sistema en el que vivimos está basado en la degradación y la explotación de los recursos naturales. Es decir, como seres humanos, todas las actividades que hacemos de alguna manera tienen un impacto con los recursos naturales. Nos los estamos acabando de una manera muy acelerada. Al mismo tiempo está creciendo la desigualdad aún más, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen cada vez es más abismal. Y el otro tema son los patrones de producción y consumo que son insostenibles y que están en contra de los límites planetarios, en contra pues de los recursos que nos ofrece el planeta y que son finitos, no son infinitos como la actividad económica y nuestros patrones de consumo nos hacen pensar, ¿no? Que no hay problema, podemos seguir consumiendo lo que queramos y al final del día el planeta nos provee, pues hay límites y esos límites ya los estamos llegando, ¿no? Y bueno, en el PENUMA nosotros publicamos cada 4 o 5 años el reporte de la situación del medio ambiente a nivel global, que es un documento que les recomiendo mucho que busquen en internet. Se llama GEO, el último es GEO 6. Y entonces en este reporte, lo que nosotros en el último reporte que salió hace 2 años, decimos la presión demográfica y el desarrollo económico son los principales impulsores de los problemas ambientales, ¿no? Por ejemplo, en el 2018 éramos 7.500 millones de personas,
para el 2050 se calcula que seamos 10,000 millones de personas. ¿Qué quiere decir con esto? Que eventualmente somos una especie que se está multiplicando muy rápido y a lo mejor en países de renta media como México, que ha subsanado ciertos problemas sociales, tal vez el crecimiento demográfico no sea tan alto. Pero si nos vamos a los países en vías de desarrollo, en África o en Asia, pues sí vemos crecimientos demográficos muy, muy altos, familias todavía muy numerosas y con grandes carencias sociales, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la presión demográfica, pero por el otro lado, aunque tengamos en países ricos o en países de renta media como México, pocos hijos, somos hiperconsumistas. Entonces, por un lado, tenemos la presión de familias numerosas en países en vías de desarrollo, que tal vez sus patrones de consumo sean bajos, pero ellos son muchos. Y por el otro lado, en países ricos y de renta media, tenemos familias pequeñas, pero cuyos patrones de consumo son 10 o 20 veces más altos que un consumidor en un país en vías de desarrollo. Entonces, los patrones de consumo y el hiperconsumismo con el crecimiento demográfico nos está llevando a esta presión en los recursos naturales del planeta. Y bueno, y evidente, el desarrollo económico ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza en los últimos 30 años. Pero hemos seguido precisamente este modelo de primero crecemos, ensuciamos, nos acabamos todo y ya después vemos qué hacemos, ya después limpiamos después. Y pues esa no puede ser una solución porque nos está llevando a estos límites planetarios que no quisiéramos llegar. El costo precisamente de la contaminación en la economía global es más del 6%, incluso tal vez ese porcentaje está subestimado, seguramente es mucho más. ¿A qué se debe todo este impacto tan fuerte en el planeta y la contaminación? Pues desde los 90, desde hace 30 años, ha habido un incremento en innovación tecnológica. Los países consumen más. Las personas cuando acceden de pobreza a niveles de clase media, acceden con la capacidad o la expectativa de consumir muchísimo, como es lo que nos enseñan esa mercadotecnia y el mundo inmerso del consumismo en el que estamos, ¿no? El sistema alimentario es un problema muy fuerte. Por ejemplo, la producción de alimentos es el mayor uso de la tierra que tenemos. Se utiliza más o menos el 50% de la tierra habitable y la producción ganadera utiliza de ese 50% el 77%. Es decir, nuestro consumo de carne está provocando que perdamos muchísimos millones, bueno, que perdamos bosques y selvas cada año. ¿Por qué? Porque vemos esas escenas en Brasil, en Indonesia, en otros países de África muy ricos en bosques y selvas, de esa cobertura forestal que todavía le queda al planeta, y pues vemos cómo se están devastando porque quitan todo lo que hay para poder sembrar soya o para poder poner ganado a pastar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos consumiendo esa carne de ese ganado. Entonces, no es una casualidad que hay muchos movimientos ya, principalmente de jóvenes consumidores, que te dicen, por favor, ya no consumas carne todos los días. O sea, además porque no es bueno para la salud, no es bueno para el planeta por ese impacto tan fuerte que está dejando el consumo de carnes y lácteos. Y a lo mejor
una muy buena contribución que podemos hacer es tal vez consumir 1 o 2 veces a la semana carne y así dejarla en el tiempo, ¿no? 33% de los alimentos los desechamos. Entonces, imagínense toda esa pérdida de especies que hicimos deforestando para poder sembrar alimentos o poner animales a pastar. Cuando llega a nuestra mesa, 33% se tira a la basura. Estamos tirando especies, animales que ya no van a poder vivir en ese bosque porque lo devastamos, ¿no? Entonces yo creo que la conciencia también de consumir menos y desperdiciar menos en términos de la alimentación es algo muy importante, que no nos cuesta nada hacerlo y que podemos ir cambiando esos hábitos en nuestros hogares para ser personas más responsables, con mayor conocimiento de que tenemos límites planetarios que tenemos que respetar, porque si no, tal vez nuestros hijos o nuestros nietos ya no vayan a tener esa seguridad alimentaria que tenemos ahora y que nos da espacio hasta para desperdiciar el 33% del alimento, ¿no? Y bueno, 60% de los ecosistemas ya están degradados. Esperamos en 10 años solamente, en el 2030, que de 1,000 a 3,000 millones de consumidores accedan a esa clase media. Y el problema es que si acceden a esa clase media con la expectativa de hiperconsumir, como lo hemos hecho en los últimos 30 años, pues ya no va a haber capacidad planetaria para poder abastecer pues a esos hiperconsumidores que vamos a tener en 10 años, ¿no? Porque se tienen que extraer materiales, se tienen que extraer agua, se provoca contaminación para fabricar productos, etcétera, ¿no? Y bueno, el tema del cambio climático es que si seguimos así, hacia finales del siglo vamos a tener incrementos de temperatura mayores a 3 grados centígrados. Y bueno, el término de hasta dónde podemos soportar un incremento de la temperatura se los voy a explicar más adelante. Y bueno, estos son los límites planetarios. Ustedes ven, por ejemplo, a la derecha el círculo azul significa que no hay problemas, pero conforme vayamos pasando ese círculo azul y pasando el círculo rojo, pues ya tenemos problemas que ya no tienen, que eventualmente ya no tienen solución. Por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad, toda la pérdida de animales y plantas que hemos provocado por el hiperconsumismo de los últimos 50 años, digamos, pues son especies que ya no se pueden recuperar, que ya se perdieron, ¿no? Y así podemos analizar cada factor del límite planetario, pero el factor que más nos preocupa es el cambio climático, que va rumbo a llegar a ese límite planetario. Y en el caso del cambio climático, el efecto es catastrófico porque afecta todos los demás límites y entonces nos afectaría de una manera multiplicativa, se puede decir, las condiciones de vida del ser humano. Y bueno, sí, el cambio climático es el mayor reto que estamos enfrentando como humanidad. ¿Por qué? Por sus impactos y porque esos impactos nos está cambiando la vida o el sistema de bienestar que conocíamos hasta ahora. El Acuerdo Climático de París, para los que no sepan, bueno, este Acuerdo de París se firmó en 2015, hace 5 años. Y el mayor objetivo del Acuerdo de París es, vamos a hacer todo lo posible, como los países que lo firmaron, que fueron pues la mayoría de los países del planeta, vamos a hacer todo lo posible por no llegar a un incremento de 2 grados centígrados de temperatura hacia finales de este siglo, o sea, hasta el 2100. Ese era el gran objetivo y sigue siendo el gran objetivo del Acuerdo de París, incluso hacer un esfuerzo extraordinario y no alcanzar el incremento de 1.5 grados centígrados hacia el 2100. Ahorita les digo cómo vamos, pero eventualmente
¿por qué muchas personas se pueden preguntar, ¿y qué significa esos 2 grados centígrados de incremento en temperatura? ¿Por qué lo pusieron como la aspiración como humanidad en este acuerdo climático? Y bueno, es tan importante este incremento de 2 grados centígrados porque ya hay estudios climáticos, que son estudios científicos, que son la verdad, en el sentido de que los impactos, cuando lleguemos a ese incremento, van a ser impactos muy fuertes. Por ejemplo, en el tema de ciclones y huracanes, en la parte izquierda de esta lámina, ustedes ven la situación actual, ¿no? Ven el continente americano, acá está Asia, todas estas rayas celestes, amarillas y rojas significan ciclones y huracanes. Si ustedes ven, centrémonos en México, ¿no? Donde está el mapa en México. Cuando los científicos nos dicen México, Centroamérica y el Caribe son altamente vulnerables al cambio climático, una de las respuestas es esta. Somos altamente vulnerables al cambio climático porque recibimos cada año del Pacífico, del Golfo y del Caribe ciclones y huracanes. Si llegamos a un incremento de 2 grados centígrados de temperatura, esos ciclones y huracanes se van a multiplicar. Si tal vez anualmente recibimos entre 15 más o menos eventos de este tipo, pues vamos a recibir 50. Digo, es un ejemplo. Pero al mismo tiempo van a ser cada vez más potentes. Ya no van a ser huracanes nivel 1 o 2, van a ser 5 o incluso niveles nuevos que todavía no conocemos, ¿no? Entonces, si ven el mapa abajo, vean cómo se multiplican las rayas y los colores que son cada vez más amarillos o rojos, es porque van a ser eventos muy, muy fuertes, ¿no? Por el otro lado, del lado derecho, los patrones de lluvia. Los patrones de lluvia van a cambiar. Y otra vez vean cómo México aparece con colores naranjas y colores rojos. ¿Qué significa? Que otra vez somos vulnerables a este impacto del cambio climático en cuanto a los patrones de lluvia. ¿Por qué? Porque vamos a estar recibiendo cada vez menos lluvia, ¿no? Y vean, es México, el sur de Estados Unidos, Centroamérica, un poquito la parte de Colombia, también muy importante que ustedes vean cómo las estimaciones científicas que se están dando de los impactos del cambio climático son cada vez más reales y se nos están acercando en sus efectos lo más pronto. O sea, pensábamos que podíamos llegar al 2100 sin un incremento de 2 grados, pues resulta que no, que el cambio climático nos está ganando, yo creo que 70 años en su rapidez, ¿no? Y bueno, la escasez física. Este mapa lo hicimos nosotros, lo hizo el PENUMA hace algunos años. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, el color azul significa que van a ser son regiones del planeta que no tienen problemas y no van a tener problemas en el mediano plazo en cuanto a la seguridad hídrica, ¿no? O sea, agua dulce disponible para el consumo humano y actividades agrícolas e industriales. En este mapa, el color morado, nosotros lo denominamos escasez económica del agua. Quiere decir que eventualmente pueden ser países en vías de desarrollo que sí tienen agua en el subsuelo, pero que no van a tener los recursos económicos para tener infraestructura hídrica y hacer pozos y sacar esa agua del subsuelo, ¿no? Entonces, por eso ven el color básicamente en África, en algunos países de Sudamérica y en algunas regiones de Asia. Pero el color café y amarillo significa escasez física del agua. ¿Qué quiere decir con esto? Que aun y cuando sean estados o países que tengan recursos económicos suficientes para cavar pozos y sacar agua y procesarla,
pues aunque caben pozos, ya no va a haber agua disponible. Y esa escasez física es la que otra vez muestra México. Vean cómo en este mapa, otra vez México es altamente vulnerable porque va a presentar una escasez física del agua. Y vean desde el centro del país hasta el norte, vean noroeste básicamente, que ya estamos viendo problemas fuertes en Baja California, en Sonora, en el norte de Sinaloa, en el norte de Chihuahua, en el norte de Coahuila y de Nuevo León, que son zonas altamente áridas con muy poca disponibilidad de agua. Bueno, en 10 años vamos a vivir una condición todavía más fuerte de estrés en esa zona del país, incluyendo el centro de México. Entonces, otro factor que nos dice que México es altamente vulnerable al cambio climático. Y bueno, el cambio climático, o sea, ¿qué es lo que está provocando todo esto, no? Imagínense que nosotros, la manera en la que vivimos, básicamente es, pues, consumimos electricidad en nuestras casas, en nuestras empresas y nos transportamos, ya sea en camiones, en aviones, en nuestros coches, en transporte público. Esas actividades de cómo generamos la electricidad y cómo nos transportamos representa el 70% de las causas del cambio climático. ¿Por qué? Porque todas esas actividades hacen que quememos combustibles fósiles, quememos petróleo, combustóleo, gas, diésel, todos sus derivados, en cómo nos transportamos y cómo generamos la electricidad. Y esos gases se van acumulando en esta membrana que es en la atmósfera y no hay manera de que salgan. O sea, el efecto que nosotros estamos haciendo de esos gases es acumularlos en la atmósfera. Esa acumulación de gases en la atmósfera científicamente se mide de vez en cuando y se miden partes por millón. En esta gráfica ustedes pueden ver el ppm, que es partes por millón. El año pasado, el 4 de junio, un observatorio que se llama Mauna Loa, que mide esa concentración de carbono en la atmósfera, nos dijo que al 4 de junio teníamos una concentración de 416 partes por millón. Y a lo mejor ese número no nos dice nada, ¿no? Pero si nosotros hacemos un cálculo y decimos qué concentración tendríamos que tener en la atmósfera para llegar a un incremento de 2 grados centígrados de temperatura, que no quisiéramos llegar, porque ya les expliqué algunos efectos en las gráficas anteriores, ¿no? Pues equivale más o menos a tener una concentración de 450 partes por millón. Ya tenemos 416. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya podemos hacer un cálculo de cuántos años, si seguimos emitiendo esos gases sin parar, en cuántos años podríamos llegar a los 2 grados centígrados y a los 450 partes por millón. Este cálculo nos dice que en 10 años. Es decir, que podríamos seguramente, ojalá que no, llegar a ese incremento de 2 grados centígrados de temperatura en la década del 2030, es decir, en 10 años. Entonces, lo que les comento de por qué el cambio climático nos está haciendo más rápido que la reacción que nosotros estamos teniendo para evitarlo, pues sí, porque hace 5 años pensábamos que esos 2 grados centígrados de incremento iba a ocurrir en el 2100 y resulta que seguramente va a ocurrir en la década del 2030. Es decir, el cambio climático hoy por hoy podría estar avanzando 70 años, ¿sí? Entonces, es algo realmente serio lo que significa todo esto y es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Y bueno, esto es cómo nosotros como humanidad hemos empezado
a hacer acuerdos, trabajos multilaterales entre todos los países para combatir el cambio climático. Pues sí, tenemos tal vez desde los años 60, tenemos ya casi 60 años trabajando en esta agenda multilateral de cambio climático. Sin embargo, pues la concentración de partes por millón, que es la línea de las Y, pues sigue su rumbo y no ha declinado, ¿no? Y bueno, los esfuerzos para combatir el cambio climático, esto lo hizo una ONG que se llama German Watch en 2019. Afortunadamente, por ejemplo, ya Estados Unidos eventualmente pues está cambiando su política de combatir el cambio climático con la nueva administración del presidente Biden. Entonces, esto se tiene que actualizar. Y bueno, ya hay en el mundo 126 países que ya tienen compromisos muy firmes para descarbonizar su economía al 2050. Es decir, que ya su economía no va a estar emitiendo esos gases de efecto invernadero. Y bueno, desafortunadamente México no está en esos 126 países. Esperemos que en los próximos años podamos ser un país que se comprometa a tener 0 emisiones para el 2050, pero hay 126 países que en su totalidad estaríamos hablando de alrededor del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero actuales. Con la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, que eso pues desde el primer día que tomó protesta el presidente Biden lo hizo. Con eso tal vez el porcentaje de los países comprometidos con estas economías cero emisiones sube a un poco más de 60%. Entonces, podemos decir que ese liderazgo de Estados Unidos, sumado al liderazgo ya muy confirmado de la Unión Europea, nos puede dar un cambio en la política internacional para que otros países renueven sus compromisos para combatir el cambio climático. Esto ya se los había comentado, 70% de esas emisiones que está provocando el cambio climático corresponden al sector de generación de energía, uso de energía y el transporte. Ese porcentaje es muy similar, por ejemplo, en México. En México estos sectores corresponden al 71% del total de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene el país. La deforestación, un poco hablando de lo que les comentaba, de cómo estamos perdiendo rápidamente bosques y selvas. Bueno, en 2019, esta plataforma que se llama Forest Watch, que es una plataforma gratuita y ustedes pueden entrar también en internet para revisarla, o sea, es en tiempo real. Son observatorios de cómo está la cobertura forestal en tiempo real. En 2019 nos dice Forest Watch que se perdió cada 6 segundos en los trópicos una extensión de bosque primario o bosque virgen equivalente a una cancha de fútbol cada 6 segundos. Se perdieron en los trópicos casi 12 millones de hectáreas de bosque en general, ¿sí? La tercer peor tasa de pérdida en los últimos 20 años. Es decir, estamos siendo cada vez más rápidos como especie, como seres humanos. Somos cada vez más rápidos en acabarnos los recursos naturales que quedan disponibles. Cerca de una tercera parte de esa pérdida, o sea, casi 4 millones de hectáreas, correspondieron a bosques vírgenes o bosques primarios. Y bueno, al lado derecho, por ejemplo, ustedes vean el espacio correspondiente a esta cancha de fútbol y cómo, por ejemplo, en lugares tan ricos de alta biodiversidad como la Amazonia en Sudamérica o el Congo en África
las selvas y los bosques en Asia. ¿Cuántos animales tiene una cancha de fútbol, ¿no? Cuando está toda la vegetación presente, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonia puede haber 160 pájaros, 310 árboles, 33 anfibios, 22 reptiles, 96 plantas epífitas, 10 primates. Entonces, todos esos animales se pierden cuando estamos arrasando cada 6 segundos, lo equivalente a una cancha de fútbol. Imagínense, eso es lo que nosotros llamamos pérdida de la biodiversidad, la pérdida de todo esto que se da cuando arrasamos para poder poner a pastar un animal o sembrar soya o sembrar otro cultivo, ¿no? Y de esa pérdida, de los 10 países que tuvieron mayores pérdidas de bosque en 2019, 5 están en América Latina. Es decir, somos una de las regiones con mayores recursos naturales, pero al mismo tiempo con mayores pérdidas, tasas de pérdida de esos recursos naturales. Por supuesto, pues Brasil, con el tema de la Amazonia y el cambio de uso de suelo para poner actividades agrícolas, minería, hidroeléctricas. Bolivia tuvo uno de los récords de pérdida más fuertes de sus recursos naturales en los últimos años, también por la expansión agrícola. Colombia también incrementó la pérdida de bosques desde el 2016, también por temas agrícolas y de minería. Perú también incrementó muy fuertemente la pérdida que tenía de bosques vírgenes. Y México, que tenía algunos años de no salir en esta lista de los 10 países con mayores pérdidas de bosques y selva, pues sale en 2019 registrando una de las mayores pérdidas en los últimos 10 o 15 años. La pérdida mayor de bosques y selvas en México se observó en Campeche, pero también en las otras partes del sur como Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Y bueno, esta es la parte, el mapa que nos dice, ustedes ven lo rojo es el mar, los mares y los océanos, y cómo cada vez están más rojos, pues que significa que tienen problemas muy fuertes de calentamiento del agua y de la acidificación de los océanos. Y bueno, esto es simplemente una estadística que ya tiene algunos años, es una estadística de la Organización de la Alimentación y la Agricultura, FAO, donde nos dice que la sobrepesca es tan alta en los mares y océanos que para el 2050 ya no va a haber peces que pescar porque ya no los vamos a acabar para ese entonces. Y bueno, las tendencias históricas, esto es en cuanto a extracción de materiales, llámese minerales, metales, maderas, agua, bosques. Lo de arriba es la tendencia que tenemos y lo de abajo es la posibilidad que podríamos tener de tener esta extracción de recursos de una manera más sostenible, porque ya hay soluciones que nos pueden llevar a eso, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan. Igual, ¿cuáles son algunas soluciones de la crisis climática? Como ya les comentaba, el 70% es cómo generamos la electricidad y cómo nos transportamos. Bueno, las soluciones ya existen, las energías renovables, los costos de las energías renovables son los costos más bajos que hemos tenido históricamente. Es bien importante que ustedes sepan que para generar electricidad, las energías renovables como la eólica y la solar son las más baratas en el planeta. En las 2/3 partes de los países del planeta, las energías renovables son las fuentes más baratas para generar electricidad, incluyendo México, ¿no? Y de las dos, de la energía eólica y de la energía solar, la más barata todavía es la energía solar fotovoltaica.
Y lo pueden ver aquí en esta gráfica cómo han caído los últimos 9 años los costos de generar, ¿no? Por ejemplo, en solar fotovoltaica el costo cayó 77% del 2010 al 2018, ¿no? Entonces, es la caída más fuerte que tenemos en una energía renovable, los costos que están alcanzados, que son costos históricamente muy bajos. Y esto precisamente nos da la solución de que la solución climática sí se puede. ¿Por qué? Porque generar energía con estas energías limpias es lo más barato posible. Ya es más barato que estar quemando gas o estar quemando combustóleo o estar quemando carbón. Y bueno, estas son las inversiones que habían tenido tradicionalmente las renovables en ese periodo de 10 años, del 2010 al 2019. Vean cómo las grandes inversiones en renovables se están dando en China. China pues es el campeón en energía renovable y también en movilidad eléctrica, se puede decir. Pero luego sigue Estados Unidos. Nosotros pensamos que Estados Unidos va a tener un repunte muy fuerte en inversiones en energías renovables por las nuevas políticas climáticas de la administración Biden. Y bueno, vean cómo Japón, Alemania, Reino Unido está invirtiendo muchísimos millones y billones de dólares como Reino Unido es una isla. Entonces las inversiones que ellos están haciendo básicamente son plantas eólicas en el mar, cerca de las costas de Inglaterra, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean todos estos avances tan rápidos que están teniendo los países. Esto también significa todas estas inversiones y capacidad instalada en energía solar que pues ha crecido muchísimo. Por ejemplo, 30% en China, 13% en Estados Unidos, se espera que sea un poco más, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué está creciendo la inversión en solar? Pues porque es la energía más barata, ¿no? Y las tendencias que tenemos es que pues la solar es la más barata. Hay grandes inversiones de energía solar en China, en Europa, en Estados Unidos, en la India. La crisis de COVID pues provocó una crisis económica y esa crisis económica pues también en algunos países ha dado la oportunidad de tener tasas de interés muy bajas. Entonces esas tasas de interés bajas también están promoviendo que haya más inversiones en renovables o en transporte eléctrico, ¿no? Investigación y desarrollo, innovación. Ya ahora se está hablando del hidrógeno verde como una gran alternativa, una alternativa adicional de energía limpia. Ya nosotros en Penuma, por ejemplo, vamos a estar ya empezando a trabajar algunos proyectos para dar a conocer el hidrógeno verde en América Latina. Es muy importante que ustedes empiecen a conocer acerca de eso. Ya la solar y la eólica son altamente competitivas, ya son muy conocidas, están rápidamente creciendo en los países y en la investigación llega el hidrógeno verde como una nueva alternativa que hay que atender. Y bueno, estos son algunos países que se comprometieron a emisiones cero carbono. Ya vimos en el mapa, o sea que ya esto está cubierto. Las energías renovables están dando muchísimos empleos. En el 2019 dieron casi 12 millones de empleos, 32% fueron para mujeres. Son empleos mejor pagados que el resto del sector energía. Y bueno, yo creo que para alcanzar esa sustentabilidad, la energía renovable, pues yo creo que es una gran alternativa. Se recomienda también que la agricultura sea más sostenible, que use menos espacio en la tierra, que use menos agua, que use menos químicos. En esta crisis también hay muchas tendencias, muchos movimientos a volver a premiar y a promover que la agricultura no sea de grandes masas y de gran producción,
sino premiar la agricultura de pequeños agricultores, agricultores que estén cerca de las ciudades y que también su huella de transporte, o sea, su huella de carbono sea menor. Premiar y promover el consumo local, o sea, el consumo de lo que se produce localmente en las ciudades o cerca de ellas, en las zonas periurbanas. Y bueno, los bosques ya comentamos que es muy importante conservarlos por todo el impacto que tienen, tanto en la pérdida de biodiversidad como en el impacto climático. Hacer que los ecosistemas sean más resilientes es algo muy importante. Nosotros estamos empezando este año el decenio de la recuperación de los ecosistemas, o sea, vamos a estar trabajando junto con FAO y nosotros PENUMA estos 10 años tratando de impulsar que esos ecosistemas que se habían perdido, se habían degradado, se puedan recuperar. Pues con algunas acciones como reforestación en las costas, pues también reforestación de manglares, cuencas hídricas, hay que recuperar esas cuencas hídricas, etcétera, ¿no? La movilidad sostenible, básicamente la movilidad eléctrica. Nosotros hemos trabajado en América Latina los últimos 5 años promoviendo que las ciudades, en lugar de que compren equipo de transporte que queme gas o que queme diésel, que son altamente contaminantes, que nos están afectando la salud en las ciudades, pero que también están provocando este calentamiento global, que las decisiones de inversión ya en esas ciudades sean para equipo de transporte que sea híbrido o sea eléctrico. Y en ese sentido, pues hemos trabajado muy de la mano con Chile. Colombia también está haciendo, ahorita la ciudad de Bogotá y Medellín están haciendo inversiones muy fuertes en equipo eléctrico. Costa Rica, Panamá. En México estamos trabajando con el gobierno de la Ciudad de México, con Zacatecas y con Mérida para ayudarlos a evaluar la posibilidad de que sus nuevos proyectos de inversión en transporte público puedan ser eléctricos de alguna manera. Y bueno, aquí pues hay algunos ejemplos que ya les comenté. El ejemplo muy claro del Metrobús en la Ciudad de México, que nosotros esperamos que en los próximos 4 años el Metrobús tenga un proceso de reconversión tecnológica muy acelerada y que eventualmente sea un ejemplo para muchas ciudades del planeta, no solamente de América Latina. Y bueno, en movilidad, por ejemplo, se está viendo la transformación tan fuerte que tienen ya algunas regulaciones en países, que muchos países dicen para el 2030 o para el 2025 ya en este país se va a prohibir la venta de coches que tengan motor de gasolina o diésel, ¿no? Solamente van a ser coches de motor eléctrico, ¿no? Entonces, estas regulaciones también está forzando a estas grandes armadoras de coches a también reconvertir sus líneas de producción, y también hay muchas firmas como Volkswagen, Ford, Chevrolet, muchas firmas muy grandes internacionales que también ya tienen ese compromiso de transitar hacia líneas de producción solamente de motores eléctricos. Aquí ustedes pueden ver cómo Noruega tiene la fecha límite para motores de gasolina o diésel al 2025, Dinamarca, Alemania, Islandia, Israel solamente los van a permitir hasta el 2030, Francia y Taiwán al 2040, Reino Unido adelantó ese compromiso, creo que lo adelantó al 2030 o 35, ahorita no tengo en mente el dato, pero adelantó ese compromiso de prohibición de coches que queman hidrocarburos. Y bueno, la situación, por supuesto, que es importante. Vean cómo en esta gráfica, pues estamos en una crisis COVID, pero realmente la crisis más grande que tenemos que atender es la crisis y la emergencia más bien climática, ¿no? Me voy a pasar esto rápido. Este es un ejemplo del Pacto Verde Europeo. Cómo hace el año pasado la Unión Europea definió una nueva ley europea del clima.
en donde dice que pues la economía de los países miembros de la Unión Europea va a ser carbono neutral para el 2050, todos los apoyos financieros y tecnológicos que se están dando para que los países de la Unión Europea puedan llegar a alcanzar este objetivo. Es un ejemplo a seguir y muchos países están haciendo planes muy parecidos al Pacto Verde Europeo para poder llegar precisamente a su compromiso de una economía cero emisiones al 2050, ¿no? Y bueno, la economía global está cambiando, estamos viendo nuevos modelos de producción, la ecoinnovación, que desde el diseño de los productos tiene o incorpora el uso más eficiente de recursos, incorpora reutilizar materiales, reciclar productos, es lo que llamamos de alguna manera la economía circular, y que está muy en boga actualmente, ¿no? Por el otro lado, los patrones de consumo, como los estilos de vida, esta pandemia nos está enseñando que ya no podemos regresar a como estábamos antes de la pandemia, que eventualmente nos está forzando a que cuando empecemos a bajar un poco el lockdown que hemos tenido en este último año y que podamos empezar a salir un poco de nuestras casas y a convivir de alguna manera como lo hacíamos hace un año, que tenemos que tener estilos de vida más sostenibles, una alimentación más sana, con menor desperdicio, ya no ser hiperconsumidores y no comprar a lo loco, porque salíamos al centro comercial de paseo y pues lo primero que veíamos eran productos y ofertas y comprábamos a lo mejor sin pensar y sin necesitar. Entonces yo creo que también las compras masivas, el hiperconsumismo, la dependencia que teníamos a la mercadotecnia y a comprar, yo creo que eso tiene que bajar. La movilidad también tiene que cambiar, tenemos que compartir viajes, desplazarnos caminando también, como muchas personas con el lockdown han podido tener una vida más sana, salir a caminar en sus colonias, tener una unión de la comunidad más fuerte que no se tenía antes y que eso también ayuda para solventar muchos problemas de la comunidad. La vivienda también es importante, tal vez en muchas ciudades las familias vivían a lo mejor en París, en Nueva York, incluso en la Ciudad de México. Vivimos tal vez hacinados en espacios muy reducidos y con esta crisis a lo mejor muchas familias, la mayoría jóvenes, dijeron, no, pues si vamos a trabajar virtualmente, a lo mejor ya podemos salir de estos departamentos de 60 o 50 metros cuadrados y podemos irnos a Morelos o a Querétaro, a un espacio un poquito más abierto donde tengamos mayor contacto con la naturaleza y seguir trabajando. Entonces, la modalidad de la vivienda también está cambiando. Yo creo que el hacinamiento en las grandes urbes, en las grandes metrópolis, eventualmente va a tener que cambiar porque nos dimos cuenta que ese hacinamiento nos ponía más vulnerable a una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que los patrones de vivienda tendrían que cambiar de alguna manera y el turismo fue uno de los sectores pues más impactados por COVID. Recuérdense hace un año cómo los costos de los vuelos eran muy bajos, la gente salía cada fin de semana, tomábamos vuelos de aquí al otro lado del mundo, teníamos una vida súper acelerada. Eso tiene que cambiar porque la pandemia pues, nos está forzando a cambiarlo, ¿no? Entonces, el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el turismo cercano a nuestras ciudades empieza a ser más importante. Perdón. Y bueno, la economía azul también es cómo podemos cuidar los ecosistemas costeros y marinos. Es algo que también tenemos que voltear a ver.
¿Me permiten un minuto? Porque no tengo agua y tengo que ir por agua. Permítanme un momento, por favor. Gracias. Y bueno, todo esto lo que nos hace es que también los mercados financieros estén cambiando. Por ejemplo, el año pasado, el gobierno de México, a través de su Secretaría de Hacienda, hace la primera emisión de deuda soberana, o sea, deuda de México, pero basada en los avances que puedan tener algunos objetivos de desarrollo sustentable. Por eso se le denominó bono sustentable. También por el otro lado, el año pasado, con este gran pacto verde europeo, la Unión Europea está analizando, porque esto es simplemente un análisis que se está haciendo, todavía no es una regulación, pero está analizando qué haría si en su intercambio comercial con otros países, Europa le compra, por ejemplo, productos a un país que no está haciendo un esfuerzo climático suficiente, es decir, puede estar comprando acero o productos alimenticios con huellas de carbono muy altas, porque son productos que vienen de países que generan todavía electricidad con quemando carbón o combustóleo o quemando gas y que pues eso está provocando problemas climáticos. Entonces, hay países como Unión Europea que eventualmente estarían analizando la posibilidad de poner impuestos al carbono para esos países que no están haciendo un esfuerzo. Entonces, ojo, eso va a cambiar muchísimo también el comercio internacional, o sea, el cambio climático y la concentración de carbono en los productos y los esfuerzos climáticos de los países que son socios comerciales va a cambiar mucho esa relación comercial que ahorita conocemos, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, en los mercados internacionales, el costo de capitalización de una empresa energética por primera vez fue más alto ese costo de una empresa que se dedica a las energías renovables. O sea, en años anteriores, las empresas que valían más en el sector energético, pues siempre eran las empresas petroleras. El año pasado, por primera vez, una empresa de energía renovable, su costo de capital es más alto que una empresa petrolera. Y entonces eso lo que nos indica es que las inversiones van para ese rumbo, o sea, para el rumbo de las energías renovables y de la transición hacia una energía mucho más limpia. Y esa transición, créanme, que está siendo muy acelerada a partir del año pasado y de este año. Y bueno, la agenda de desarrollo sostenible. Todo esto, lo que les estoy comentando, está reflejado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y no es una casualidad que más de 10 ODS, 10 de 17, estén relacionados a temas ambientales. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de que si del pilar económico se había obtenido avances importantes, en el pilar social también se habían tenido avances importantes en combate a la pobreza, pero en el pilar ambiental no se habían obtenido avances, sino todo lo contrario, se habían obtenido retrocesos muy fuertes. Entonces, cuando se define la Agenda 2030, también se define que muchas prioridades ambientales están ahí involucradas en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, esto me lo voy a pasar porque ya lo hablamos, que son los modelos de recuperación, las tendencias. Y básicamente
nada más decirles que la Agenda 2030, ¿cómo la implementamos? Yo creo que la implementación de la Agenda 2030 depende de a qué nivel se está implementando, ¿no? Lo podemos implementar a nivel familia, lo podemos implementar a nivel colonia, a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel país, y por supuesto la Agenda 2030 es universal. Por primera vez es universal, ¿por qué? Porque depende incluso del individuo. Antes no tenía ese carácter de universalidad, y esta Agenda 2030 es la primera que dice, esta agenda tiene que ser universal, ¿no? Entonces, supongamos que en un país, pues hay condiciones muy diferentes entre estados o entre regiones. Y yo creo que cómo podemos implementar la Agenda 2030 es hacer un análisis importante de cuál es la situación que tenemos. Por ejemplo, este ejemplo de vamos a poner en el centro de la implementación de la Agenda 2030 la seguridad alimentaria vía una agricultura sostenible, pues imagínense tal vez una comunidad en Chiapas, ¿no? Digamos, pongamos un estado, Chiapas. Chiapas pues tiene muchos recursos naturales, pero tiene grandes retos sociales, eventualmente en algunas zonas tiene grandes retos de seguridad alimentaria, y tal vez en Chiapas o en Guerrero o en algunas zonas de Oaxaca, la implementación de la Agenda 2030 podría ser así: poner en el centro la seguridad alimentaria vía la agricultura sostenible. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Porque todos los ODS están interrelacionados de alguna manera, y por eso se tiene que implementar de una manera integral. Entonces, lo logro generando empleo, viendo cómo podemos tener mayor crecimiento económico en el estado, en la localidad, promoviendo que las mujeres tengan beneficios más tangibles con las actividades agrícolas, cuidando los ecosistemas junto con las actividades agrícolas, cuidando el agua, eventualmente todo lo que hace la actividad agrícola, pues toda esa agua residual puede llegar a costas y a mares. Entonces tratar de que la contaminación bajar la contaminación que llega a costas, cuidando los desechos en los procesos agrícolas, desde la cosecha, el transporte, bajando esos desechos que se generan en esos procesos, cómo podemos hacer que la agricultura sea más resistente al cambio climático, digamos, el incremento de la temperatura o lo que veíamos en cuanto a la frecuencia y normalidad de las lluvias, el uso del agua también es importante, la educación. Entonces, si ustedes se fijan, la implementación de la Agenda 2030 en un lugar determinado depende cuáles son las prioridades o los grandes retos que tiene ese lugar para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Entonces, tal vez uno de los grandes retos se tiene que poner en el centro, y luego acomodar los demás objetivos de manera que esos otros objetivos también sean logrados y que juntos alcancen ese gran reto que tiene esa comunidad, ¿no? Otro ejemplo que yo siempre doy es, por ejemplo, digamos que estamos en una zona industrial y con una economía muy boyante, muy pujante, por ejemplo, Nuevo León, la zona metropolitana de Monterrey, que es una de las zonas con mayores problemas de contaminación del aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy diferente al de seguridad alimentaria que podemos tener en lugares en el sur de México o en otros países como en Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Pero pongamos una zona altamente competitiva, con muchas industrias, con un crecimiento económico muy fuerte, con altos niveles de empleo. O sea, en Monterrey no hay desempleo.
en Monterrey no hay pobreza, o sea, hay muy poca gente que vive en pobreza y realmente no se ve pobreza en Monterrey. Hay muchas universidades, hay muchas capacidades humanas. Monterrey tiene, pues, de los 3 pilares del desarrollo sostenible, tiene, pues, una economía muy pujante, tiene empresas, tiene innovación, tiene educación, grandes universidades, un empuje empresarial fuerte, no hay pobreza, altos niveles de empleo, pero no tiene salud. ¿Por qué? Porque todos los días del año pues viven en una nube negra, tienen una contaminación atmosférica muy alta. Entonces, yo creo que la implementación de la Agenda 2030 en un lugar como Nuevo León, pero también podría ser un lugar como Guanajuato o un lugar como Tijuana, ¿no? Porque tienen esas características, lugares industriales con gran empuje económico, con algunos problemas sociales, pero no muy fuertes, pero con problemas ambientales muy fuertes, ¿no? Entonces, en este caso, pues podemos poner en el centro de la implementación de la Agenda 2030 el gran objetivo de garantizar una vida saludable, el ODS 3 que se relaciona con salud. ¿Cómo podemos lograr ese objetivo en ese contexto? Pues implementando los otros ODS que se relacionan con ese, ¿no? Por ejemplo, crecimiento económico, igualdad de género, cómo podemos hacer, por ejemplo, que hagamos reforestación en las zonas metropolitanas para que ese polvo y ese contaminante no se nos vaya directo a los pulmones, sino que esa cobertura forestal en la ciudad nos ayude a contenerlo. ¿Cómo podemos hacer una transformación a energías limpias y hacer que las industrias que estén en ese lugar empiecen a adoptar energías limpias y menos contaminantes? ¿Cómo hacer que la ciudad también invierta más en transporte público? Porque casualmente esta zona metropolitana en específico tiene mucha carencia en transporte público porque todo el transporte es individual. ¿Cómo podemos hacer, como ya les comentaba, una industria más limpia y más innovadora con el uso de energía más limpia? ¿Cómo podemos enfrentar el cambio climático? Porque eventualmente el incremento de temperatura, la sequía, la disponibilidad de agua en esa parte del norte del país, pues son retos importantes que hay que empezar a prevenir. ¿Cómo hacemos una educación ambiental para que toda la sociedad y todos los políticos participen para poder llegar a este gran fin de mejorar la calidad del aire y tener un desarrollo sostenible? Porque en este momento, aunque sean ricos, aunque no haya desempleados, tienen un problema muy fuerte de salud pública con la contaminación, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una explicación de cómo podemos de alguna manera concatenar y implementar de una manera integral la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, dependiendo del lugar y de la comunidad de la que estemos hablando y de cuáles son sus grandes retos de desarrollo para poder ponerlos en el centro y de esa manera implementar de una manera integral los demás objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, yo creo que con esto termino mi presentación. Espero que haya sido clara para todos ustedes. Y bueno, quedo a sus órdenes si hay alguna pregunta de parte del auditorio. Muchas gracias, maestra Dolores. Sí, tenemos bastantes preguntas. Voy a compartir algunas de ellas. Por el tiempo igual no nos va a dar oportunidad de leerlas todas, pero vamos a rescatar algunas. La primera de ellas dice, ¿cómo integrar alianza clave con el PENUMA en el objetivo de acelerar la acción climática desde el sector academia en Tabasco, el estado más vulnerable de todo México a la crisis climática de México? Bueno, yo creo que la acción colectiva frente al cambio climático es una responsabilidad de todos, ¿no? Nosotros en Naciones Unidas tenemos plataforma con información,
Eventualmente podemos dar información a todas las universidades del país para que ustedes con esta información y con la información de estudios que estamos generando constantemente, los académicos y las ONGs de todo el país puedan tener esta información. Pero yo creo que desde la educación, por ejemplo, y desde la comunicación es algo muy importante. Pero yo creo que en este momento también de reflexión tenemos que hacer conciencia que si no están los temas ambientales y climáticos en la agenda política hasta el más alto nivel, es porque nosotros como sociedad no estamos organizados para exigirle a los políticos que pongan esa prioridad en sus agendas públicas, ¿no? Entonces, en la medida en que los ciudadanos de los países y de los estados y de las ciudades no se organicen en torno a temas climáticos y ambientales y les exijan y les digan a los políticos, ¿sabes qué? ¿Quieres que votemos por ti? Mira, somos 2 millones de ciudadanos en tal estado que queremos esta agenda y si no la cumples no tienes nuestro voto. Y es lo que hacen los sindicatos, el sindicato de maestros, el sindicato de petroleros, el sindicato de electricistas. Los sindicatos hacen eso. ¿Por qué? Porque están organizados y porque tienen objetivos muy específicos, incluso ponen a sus políticos en las tomas de decisiones en el Congreso, en el Senado, gobernadores, etcétera. Entonces, hagamos lo mismo como sociedad, pero para poder llegar a hacer eso, pues tenemos que organizarnos en plataformas ciudadanas que exijan precisamente los temas ambientales y climáticos como prioridades en la agenda pública. Y es que justamente lo ha comentado usted, es increíble toda la información que se tiene, pero que no se conoce acerca del impacto que estamos causando por el simple hecho de consumir carne, ¿no? Desde ahí ya tenemos que tomar una conciencia de ello. Hay otra pregunta, la verdad es que nos ven muchas personas de asociaciones civiles y nos dice, ¿cómo podemos sumarnos las organizaciones civiles al trabajo del PENUMA? Bueno, nosotros tenemos o promovemos muchas campañas que son globales y que eventualmente las promovemos en México, ¿no? Una de esas campañas, por ejemplo, es Mares Limpios, que es una campaña que ya tiene casi 5 años, es una campaña global y es para combatir la contaminación por plásticos desechables. Y hemos tenido una gran respuesta en México y en muchos países. En México, desafortunadamente, por las condiciones industriales y de política federal, no hemos podido promover una ley nacional, una ley federal para prohibir ciertos productos desechables, de plástico desechable, pero a nivel estados y a nivel ciudades sí hemos tenido un avance muy fuerte gracias precisamente a las ONGs y a los gobiernos de los estados y de ciudades, ¿no? Entonces, ahorita ya hay más de 30 regulaciones estatales o municipales que prohíben el uso de al menos la bolsa de plástico, ¿no? El primer caso fue la ciudad de Querétaro, que fue la ciudad líder en prohibir la bolsa hace ya 3 años, pero también está el caso más emblemático y el más grande, que es el caso de la Ciudad de México, que la prohibición entró hace 1 año, ¿no? Está el caso de Baja California Sur, que es un estado de los más sustentables que hay ahora y que, por ejemplo, antes de la pandemia, la lista de los mejores lugares para visitar que da el New York Times todos los enero ya había puesto a La Paz como una ciudad súper sustentable, muy limpia, por todas las regulaciones que se habían dado contra todos esos plásticos desechables. Entonces, esa es una campaña. La otra campaña se refiere a la calidad del aire, se llama Respira la Vida, y es hacer a través de ONGs o de gobiernos estatales y municipales una mayor visibilidad del problema que tiene la contaminación del aire en la salud de las personas y cómo como ciudadanos podemos empezar a exigir a los 3 niveles de gobierno a que también hagan algo para tener un
un aire limpio, ¿no? Que debería de ser un derecho de todos, ¿no? Esas son dos campañas que nosotros tenemos. Tenemos nuestra página de Facebook, ONU Medio Ambiente México, y también tenemos la página de Facebook regional, que es ONU Medio Ambiente, así en español. Entonces, ahí pueden ustedes empezar a ver las campañas, si tienen alguna pregunta, si quieren participar. También promocionamos webinars que nosotros hacemos de muchísimos temas, incluyendo webinars como este, en donde yo estoy participando. Entonces, yo creo que la comunicación que tenemos en nuestro Facebook, ONU Medio Ambiente México, es importante para que todas estas ONGs del país puedan estar más involucradas y más informadas en estos temas. Yo también tengo un Facebook público que es Dolores Barrientos Alemán, así como mi nombre. Entonces también los invito a que lo visiten. Excelente. Ahí ya nos dijo cómo contactarla. Hablando justamente de la sostenibilidad, nos preguntan, ¿qué opinas sobre el forraje verde hidropónico como alternativa para evitar los pastizales extensivos? ¿Podría ser esta una solución real? La verdad no tengo información sobre este tema, entonces no podría opinar. Ok. Pero de todos modos que se acerquen a la Oficina de Naciones Unidas con usted para que puedan incluso generar una alianza para ampliar este tema en investigación. Dice, ¿cuál es su opinión respecto a la reforma energética que acaba de aprobarse en México? ¿Significa un retroceso? Bueno, yo creo que pues esa pregunta es una pregunta muy frecuente. Lo que yo antes que nada les explico a las personas es que en Naciones Unidas tenemos un valor, uno de los valores más fuertes con el que trabajamos, porque trabajamos en todos los países del planeta, y es que nosotros como Naciones Unidas tenemos que respetar pues la soberanía de los países, ¿no? Entonces, en ese sentido de respetar la soberanía de los países, eventualmente puede haber leyes y regulaciones como esta que podrían estar tal vez no abonando alguna meta climática internacional, etcétera, pero eventualmente son las decisiones de los gobiernos de los países que fueron electos por la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos decir es que respetamos la soberanía de México, respetamos los procesos que se están dando en México respecto a esta nueva política energética. Como tú viste en mi currículum, yo participé en el 2015 para que se promovieran las energías renovables. En mi experiencia profesional tengo 15 años apoyando las energías renovables, y las energías renovables llegaron para quedarse, y bueno, tan es así que ahora son las más baratas que existen, y eventualmente tal vez la política energética actual tendrá otras prioridades, pero las fuerzas del mercado son las fuerzas del mercado, ¿no? Entonces son las fuentes de energía más baratas con las que contamos, y eventualmente las inversiones van a seguir, tanto de empresas públicas como de empresas privadas, tienen que seguir porque son las más baratas. Va a haber una dinámica diferente porque acuérdate que la economía de México depende en gran medida del comercio internacional, del comercio que se tiene con el mercado americano, y del lado del mercado americano ya cambió la política climática y la política energética con la nueva administración Biden. Entonces, seguramente esas cadenas de valor que nos unen en ese flujo de comercial tan fuerte, porque es el flujo comercial más fuerte que hay entre dos países, es el comercio internacional que tiene México y Estados Unidos. Entonces, yo creo que las cadenas de todos esos productos que se intercambian todos los días entre los dos países van a ser cadenas que van a forzar a México a tener una matriz energética más limpia, mucho más antes de lo que estaríamos pensando, a pesar de este cambio en esta
nueva ley energética? Hay muchas inquietudes respecto al tema del medio ambiente. Creo que realmente esta conferencia ha cambiado muchos panoramas, ha roto también muchos paradigmas, porque nos acaba de hablar de que la agenda al final del día sí se une y que es indivisible y que tenemos que trabajar en conjunto para poder resolver problemas, y que si creíamos que con COVID teníamos un problema, pues con el cambio climático se nos viene una avalancha. Muchas organizaciones están interesadas, ya nos comentó sobre dónde encontrarla en redes sociales para que se sumen, agradeciendo siempre que pues se aperturen estos espacios de comunicación, tanto con las organizaciones civiles como con la sociedad en general que esté interesada en dar su granito de arena para que esto mejore. Y agradeciendo también su participación en este espacio de la tercera edición de la Escuela ODS, me permito compartir la constancia que tenemos preparada por usted. Me voy a permitir leerla. A la letra dice: la tercera edición de la Escuela ODS otorga la presente constancia a la maestra Dolores Barrientos Albarán, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, por su participación como ponente en el webinar Los ODS y el Medio Ambiente, una visión desde el PNUMA, el día 9 de marzo del 2021, transmitido por Facebook Live en el marco de la tercera edición de la Escuela ODS México. Firman el licenciado Henry Iván Olivares, fundador de la Escuela ODS México, el maestro Carlos Lorenzana, director general de Gerencia Electoral Consulting, el licenciado Jesús Izquierdo Rojas, secretario de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, y la licenciada Mari Carmen Sandoval Rubio, encargada del despacho de la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX. Maestra Dolores, un gusto haber estado con usted, haber compartido pantalla, haber compartido espacio. La realidad es que también a mí me deja mucho aprendizaje. Es esta sensación de querer hacer algo más de lo que ya se hace, porque si bien es cierto la información está, también hay que difundirla y también hay que acercarnos a ella. A nombre de la Escuela ODS y de esta tercera edición, de verdad le agradezco su ponencia, ha sumado bastante, ha sido una ponencia magistral, y pues en el uso de la palabra le cedemos a Henry Iván Olivares para que también nos dé sus comentarios y sus aportaciones finales. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, querida Nati Maestra. Solamente recalcarle que de verdad ha sido la ponencia que más interés ha generado. Le vamos a compartir los números a través de los 20 canales de difusión de Argentina, de Colombia, de Bolivia y de México. De verdad que a título personal quiero agradecerle la disponibilidad y sobre todo el apoyo que nos ha brindado para estar en esta tercera edición de la Escuela ODS. Se lo comentaba en la inauguración. La última vez que tuvimos la oportunidad de coincidir fue nuevamente también en un programa de capacitación a través de la Procuraduría del Medio Ambiente, y estoy seguro que no será ni la última vez que nos volvamos a reunir y sobre todo a coincidir para trabajar de manera conjunta en este cumplimiento de la Agenda 2030 y específicamente en los ODS de medio ambiente. De verdad, de manera personal, a nombre de todo el comité organizador de la Escuela ODS, nuestro más sincero agradecimiento por estar aquí y sobre todo por darnos esta cátedra en el tema del medio ambiente. También quiero aprovechar a título personal agradecer a la licenciada Brillana Esquivel por estar aquí. Ha entrado, ella es nuestra intérprete de lenguaje de señas, que desde la primera sesión ha estado aquí tratando de llegar a un sector que es vulnerable y que sobre todo ha permeado también en la tercera edición de la Escuela ODS. Y sobre todo, de manera ya para cierre final, quiero agradecer de manera muy, muy especial a nuestra moderadora, el cual el día de hoy es su última participación en esta tercera edición de la Escuela ODS. Vendrá después Jocelyn, que es nuestra segunda moderadora, pero de verdad, de manera muy especial agradecerte, Nati, por todo el apoyo y por todo el respaldo. Lo has hecho de una manera excepcional en esta tercera edición, y qué manera de cerrar que con esta ponencia con la maestra Dolores Barrientos. Y nada, de verdad agradecer también a la audiencia que el día de hoy ha estado muy activa, de verdad, muy, muy activa. Estamos seguros que muchos de ustedes han seguido todavía con la incertidumbre de cómo poder colaborar con el PNUMA en estos trabajos del medio ambiente. Solamente agradecer a todos los que el día de hoy nos han acompañado, a nombre del subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, darles nuestro más sincero agradecimiento y esperarlos el próximo martes. Estará con nosotros la licenciada Citlali, ella es secretaria ejecutiva de la FENAM, en que nos estará compartiendo la ponencia de cómo los gobiernos locales tienen la incidencia en el cumplimiento de la Agenda 2030 desde lo local y sobre todo en el trabajo colaborativo con las organizaciones civiles. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas, que tengan un extraordinario martes.
nos saludamos la siguiente semana con la ponencia de la maestra Citlali. Así que por favor no se lo pierdan. Nuevamente agradecerle a maestra Dolores Barrientos por acercarse, por permitirnos estar y por cobijar este espacio. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos y también gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Hasta pronto. Gracias, Nati. Gracias, Henry. Gracias, Viridiana, por tu apoyo. Gracias.